Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más correspondiente al curso de trigonometría, que es razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Antes de enfocarnos en sí en el tema, vamos a ver su aplicación de la trigonometría. Una de las aplicaciones de la trigonometría en lo que es la medicina es la mínima, el mínimo espacio que deben dar separados dos arterias. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, eso también lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos dos cables, ¿no? Están juntos, que se comienzan a calentar. ¿Y qué genera? Un cortocircuito. Igual en las personas. Entonces, esa medida mínima también se hace uso de las razones trigonométricas. ¿Se dan cuenta? Y también vemos, por ejemplo, la aplicación en hallar ciertas longitudes, de ciertos objetos, de ciertas superficies. Por ejemplo, vemos, ¿no? De un árbol. De qué manera cuando tú lo observas de la parte inferior o de la parte superior se genera un ángulo. Y ahí vamos a ver la relación que va a haber entre esos lados de esa figura, que es un triángulo rectángulo. ¿Qué conocemos o qué entendemos por triángulo rectángulo? Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto en un determinado vértice, del cual se va a dar una relación entre los lados, este lado mayor, y se le determina un determinado nombre. Por ejemplo, acá le vamos a decir AB, el lado AB, vamos a poner acá el lado AB. ¿Cómo se le determina? Profesor, ¿y usted por qué le está poniendo una rayita encima? Porque estamos mencionando al segmento. Entonces, cuando tú mencionas, le vas a poner así. Y cuando no va la rayita, le estás indicando la medida de ese segmento. Entonces, AB, ¿cómo se llama? Profesor, se llama hipotenusa. Hipotenusa. Allá. Y BC, profesor, BC, el segmento BC se llama cateto. ¿Estamos bien? Y el segmento AC, profesor, el segmento AC o lado AC son los lados. Es el otro lado también se llama cateto. Entonces, los que no se oponen, los que no están al frente de este ángulo recto, que representa un cuadradito que es igual a 90 grados, son llamados catetos. Pues el lado que se opone al ángulo recto es llamado hipotenusa. Entonces también, acá también se va a enfocar lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo se demuestra el teorema de Pitágoras? Profesor, se demuestra de esta manera, mira. A este lado se completa y se forma un cuadrado. Para este lado también se forma un cuadrado. Y tú sabes, si es un cuadrado, el área de un cuadrado que es igual profesor, es lado al cuadrado. Entonces, de esa manera se demuestra el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí vamos a poner acá, jóvenes, vamos a poner teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Vamos a poner más acá, espérate un momento para que pueda alcanzar. Siempre el orden es importante. Teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo conocemos cómo está determinado el teorema de Pitágoras? Profesor, el teorema de Pitágoras se conoce de esta manera. ¿Qué dices? Hipotenusa al cuadrado. ¿Quién representa la hipotenusa? El que está al frente o que se lo pone al ángulo de 90 grados. ¿Quién es? C al cuadrado. ¿Es igual a quién? Profesor, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Al cuadrado. ¿Más quién? Más B al cuadrado. Entonces, de esa manera se determina el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para hallar una determinada lado, una determinada longitud. ¿Sí? Entonces, ahora sí nos toca desarrollar razones trigonométricas en un ángulo agudo. Como les menciono, jóvenes, que el ángulo agudo es un ángulo que se encuentra entre dos valores, menor que 90 grados y mayor que 0 grados.
¿sí? Entonces, un ángulo agudo, tú sabes que los tres ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto suman? 180. Entonces, vamos a tomar un ángulo para determinar las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo. Entonces, ¿de qué manera? Profesor, ¿qué decimos? Antes de eso vamos a hacer acá. ¿Qué decimos? Alfa es un ángulo agudo. Si alfa es agudo, ¿sí? Alfa es agudo, ¿qué se debe cumplir? Si alfa es agudo, entonces se debe cumplir ¿qué? Se debe cumplir que alfa se encuentra entre 90 grados y 0 grados. Entonces, eso es importante. Si alfa es agudo, entonces se debe encontrar entre esos valores. Ahora vamos a través de una manera más fácil, vamos a recordar las razones trigonométricas. Este es como un artificio, vamos a recordar las razones trigonométricas. ¿De qué manera? Mira, SOHCAHTOA. ¿Por qué tú sabes que la H no tiene sonido? Dice SOHCAHTOA. S viene de seno, C de coseno y la T de tangente. ¿Qué significa O? Profesor, vamos a relacionarlo acá. Profesor, con respecto, vamos a analizar las razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Profesor, el que está al frente, eso, que eso, cateto opuesto. Sabemos que es cateto opuesto. El que está abajo del ángulo es el cateto adyacente a dicho ángulo. Entonces acá le vas a poner A. El que está al frente, profesor, hipotenusa. Y ahí lo tienes. Entonces, de esa manera, tú lo vas a determinar. Ahí lo tienes, ahí, acá está. Entonces, lo vamos a conocer con la letra O, H, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a relacionar, jóvenes, vamos a una mnemotecnia que nos va a ayudar a recordar las razones trigonométricas. Ahora sí vamos a hacer un cuadrito para que nos ayude a recordar. Un cuadrito de doble entrada va a aparecer, pero van a ser con dos filas y 6 columnas. Sí, 6 columnas. Hay que tener bien claro identificar cuál es columna y cuál es fila. ¿Sí? Estas son columnas y de manera vertical son las filas. Entonces vamos a hacer acá tenemos relacionado y para este lado ahí lo tenemos y vamos para este lado. Disculpa, para este lado, a ver. Ahí está, ahora sí vamos. Siempre es importante la dirección, el orden, para que se vea ordenado en la pizarra, ¿sí, jóvenes? Entonces de esa manera, mira, de esa manera tenemos ubicado. Ahí está. Ahí está. Entonces de esta manera este cuadrito te va a ayudar a recordar a través de qué, profesor. Muy bien, ahorita lo vamos a desarrollar con tu ayuda. ¿Qué decimos? Profesor, ¿qué decimos? Mira, observa, para este lado le vamos a poner una letrita, mira, para poder relacionar o también hallar las razones trigonométricas con respecto a este ángulo alfa. ¿Qué te parece acá es A? ¿Qué te parece acá es C? ¿Y qué te parece acá es B? ¿Sí? Esta longitud de BC es A, de AB es C y de AC es B. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, ¿quién era seno? Profesor, el seno, ¿quién era seno? Profesor, era este de acá, mira, a ver. ¿Quién era seno? Acá se seno de quién, con respecto a quién, con respecto a quién. Profesor, con respecto a quién, al ángulo alfa. Seno que es igual, profesor, el seno es igual, SOHCAHTOA, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? Profesor, esa
¿Sobre quién? ¿Quién es la hipotenusa S? Seguimos. A, C viene de coseno. Coseno, coseno. ¿Coseno de quién? Del ángulo alfa. Es A sobre H. ¿Quién es A? Cateto adyacente. ¿Quién es el adyacente? Es B, la longitud es B. ¿Y quién es la hipotenusa? AS. T viene de tangente. Viene de tangente, tan de alfa. Pero ¿quién va a ser? Opuesto, opuesto sobre adyacente. A sobre B. Y las otras razones trigonométricas, profesor. Así, el seno. ¿Quién es su inversa del seno? Profesor, es la cosecante. Cosecante que es inversa, es decir, que C se invierte sobre A. El coseno que la secante. Secante de quién? De alfa. Invierte C sobre B. ¿Y quién es inversa de la tangente? La cotangente ¿de qué? De alfa. Aquí la cotangente profesor, es B sobre A. Y te das cuenta, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, de esta manera, mediante el SOHCAHTOA, tú puedes recordar las razones trigonométricas. Ahora sí, pasemos a lo que es el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Si un bambú, dice que el bambú tiene una altura de 10 metros, de altura, se quiebra a causa del viento, es decir, que se quiebra, se va a romper a causa del viento. De manera tal que la punta, esta punta, al quebrarse, llega al suelo. Al llegar al suelo, dice que se va a encontrar a 8 metros de distancia de la base del bambú, a 8 metros. Ahí lo tenemos. ¿Qué más nos dice? ¿A qué altura? A partir del suelo, fue quebrado. Entonces, a partir del suelo, ¿a qué altura se ha quebrado? Pues como no sabemos, le vamos a poner X. Ya está. Profesor, como tú sabes muy bien que el bambú es perpendicular a la superficie. Entonces, ¿qué ángulo va a formar? Profesor, va a formar ángulo de 90. Y te das cuenta que vemos un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a usar? Profesor. Ahora, ¿te das cuenta? Y este lado más grande, ¿quién? Se lo pone a 90. ¿Quién es? La hipotenusa. Pero, profesor, todo era 10. Si les traemos X, ¿cuánto va a ser? Profesor, 10 menos X. Y te das cuenta. Ahí tenemos, ahora nos piden a qué altura se ha quebrado con respecto a la superficie. Es X, entonces tenemos que hallar el valor de X. ¿Qué decimos? ¿Qué es la hipotenusa? Profesor, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Vamos por acá a este lado. Teorema de Pitágoras. Le vamos a poner acá de esta manera. Vamos a poner, siempre es importante el orden. Le ponemos acá, ahí lo tenemos. ¿A qué es igual el teorema de Pitágoras, jóvenes y señoritas? Es igual a ¿qué? Hipotenusa al cuadrado. Más es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quién es? X al cuadrado más 8 al cuadrado. Y te das cuenta que la hipotenusa es un binomio, porque consta de dos términos, pero es la diferencia. Es binomio de la diferencia al cuadrado. ¿A qué es igual? Su desarrollo de este producto notable es igual el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. 10 por X más el segundo al cuadrado. Y te das cuenta, X al cuadrado más 64. 8 al cuadrado, 64. Ahora vamos a hacer una división respectiva para seguir con la operación. ¿O qué te parece? No, mejor una división respectiva. Ahí lo tenemos. ¿Qué decimos? Observa. ¿Qué decimos? Profesor, observa. En ambos lados, mira, ¿qué tenemos? Mira, X al cuadrado positivo, al otro lado también X al cuadrado positivo. Entonces, cuando pase al otro lado, pasa con signo cambiado. Y va a haber cantidades iguales pero diferentes signos. ¿Qué te da? Te da 0. Entonces, de manera directa, simplificas. Listo.
atiende por favor, acá es 10 al cuadrado es 100. Y no se puede operar con 2 por 10 por x porque son diferentes, no son semejantes, no tienen la misma variable. Entonces el 64 tiene que pasar en busca del 10 al cuadrado. Pasa a restar, pasa con signo cambiado. Entonces va a ser 10 al cuadrado menos 64, es decir, 100 menos 64, ¿es cuánto? Es 36. Pero antes de eso vamos a hacer la multiplicación, mira. 2 por 10, 20. 20x negativo. Al pasar al otro lado, ¿qué va a ser? Profesor, va a ser positivo. 20x positivo. Es igual a 100 menos 64, 36. Y este x es igual a 1,8 metros. Entonces, ¿qué nos indica cuando sale el valor 1,8 metros? Nos indica que el bambú se ha quebrado a 1,8 metros respecto a la superficie. A esa altura se ha quebrado el bambú con respecto a la superficie. Y si desea lo dividimos a 36, 20, queda 1. ¿Cuánto sea? 16. Profesor, para que sea, lo aumenta 0, coma, y ahí está. 1,8 metros. Entonces, de esa manera resolvemos el primer ejercicio. Ahora pasemos al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? Desde dos puntos A y B, de dos puntos A y B, se va a observar un poste, mira. A y B, a los lados de un poste, ¿ve? Y distanciados, dice que estos postes están distanciados 145 metros. Se observa la parte más alta de dicho poste, con ángulos de ¿cuánto? De alfa y teta, como indica el gráfico. Si la tangente de alfa, te da la tangente de alfa es 2/5, ¿y qué más? Y la tangente de teta es 3 sobre 7. 3 sobre 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, profesor, tenemos que representar esta tangente. Entonces, ¿qué decimos? Tangente, tan, ¿de qué? 2/7, 2/5. Pero ¿qué? Vamos a poner acá su tangente. ¿De quién están hablando? Ah, muy bien. ¿De quién? Tan de alfa. Acá el tan, ¿de quién están hablando? Ah, profesor, ¿están hablando de quién? Están hablando de teta. ¿Cuánto es? ¿Sobre cuánto es? 3 sobre 7. Ahí lo tenemos. Pero profesor, ¿te das cuenta que ambos van a compartir la tangente que es cateto opuesto? Mira. ¿Y qué es? También cateto opuesto. Entonces van a compartir. Entonces, ¿te das cuenta? Para este lado va a ser opuestos 2 y 3. Entonces no puedes poner 2K y 3K a la vez. Entonces ambos tienes que ponerlo con su respectiva variable. De ahí vas a relacionar y vas a poder hallar la altura. Entonces, ¿qué decimos? Atiende a... Entonces, ¿qué decimos? Profesor, ¿qué te parece si lo multiplicamos por una constante? No altera nada, no altera nada. Y para este lado lo multiplicamos por una constante. ¿Te das cuenta? Ambos, tanto al numerador y al denominador, le multiplicas por una constante. Y tú lo puedes simplificar, te da lo mismo. No ha alterado nada, no ha alterado el resultado. Entonces, ¿qué decimos? Cateto opuesto. Ya. Y la tangente de alfa, ¿qué es? Cateto opuesto. Ya, profesor, este es 2A. Cateto adyacente. Profesor, este es 5A. Ya tenemos con respecto a alfa. Ahora vamos a la tangente teta. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es su cateto opuesto? 3K. ¿Quién es su cateto adyacente? 7K. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay una cierta relación. Te das que todo vale 145. Pero te das cuenta que desde A hasta el poste vale 5A. Y de B hasta el poste vale 7K. Entonces, la suma de estos dos te da 140. Pero tenemos que buscar la relación entre A y K. Entonces, ¿qué decimos? A ver, vamos a decir de esta manera. Mira, observa. 2A es igual a 3K. Pero profesor, tú puedes hallarlo puedes hallar en función de A o en función de K. ¿Pero qué te parece en función de A? A es igual a 3K sobre 2. Entonces, donde tú encuentres 3K sobre 2, donde encuentres A, le vas a
reemplazar por 3K sobre 2. Entonces vamos a aplicar al dato que tenemos acá. Para eso hacemos una separación, joven. Vamos a hacer, jóvenes, acá una separación. ¿Qué decimos? A ver, observa, ¿qué decimos? Profesor, ¿qué decimos? ¿El total quién es? En variables, 5A más 7K. 5A más 7K. ¿Cuál vale el total en 100 valor? 145. Le vas a poner 145 metros. Profesor, pero tenemos A. ¿Cuánto vale A? A, profesor, vale 3K sobre 2. 5 por 3K sobre 2. Más 7K igual 145. Jóvenes, hay que hacer una multiplicación directa ahí. Mira, tú sabes que el 2, como acá debajo del 7K, ahí está el 1. Y al presentar eso, son dos fracciones heterogéneas. Se van a multiplicar en alfa, o llamado también carita feliz. Entonces, ¿qué haces? Sabes que al final este 2 va a multiplicar el 7K y va a multiplicar esto. ¿Qué te parece si lo multiplicamos directo? Lo puedes operar haciendo el procedimiento, te va a salir el mismo resultado. Entonces ponemos 5 por 3K, 15K. 2 por 14K. 2 por 145, ¿cuánto es? 290. Y te das cuenta que acá es 29K. Es igual a 290. Y te das cuenta, ¿qué te parece? Con el negrito, te das cuenta acá. K es igual a ¿cuánto, profesor? Es igual a 10. K es igual a 10. K es igual a 10. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, profesor, pero tú sabes muy bien que 3K o 2K es igual a la altura del poste. Entonces es igual a H. Entonces, vamos a poner bien acá, es igual a H. Entonces, ¿qué te parece? Ya hallamos el valor de H. Porque ese es el valor que nos pide. H va a ser igual a 3K. ¿Es igual a H a quién? A 3K, 3K. Profesor, como es 3 por K y K vale 10, va a ser 3 por 10. ¿Cuánto es? 30. Entonces, la altura del poste es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto, campeón? Es igual a 30 metros. Ahí lo tengo. Esa es la respuesta de la pregunta 2. Ahora pasemos a la pregunta 3. ¿Qué nos dice? A ver, en el gráfico ABCD es un cuadrado. Ah, muy bien, es un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, atiende a, si es un cuadrado, sus lados ¿cómo son? Son iguales, son iguales. ¿Te das cuenta? Ah, profesor. Entonces tenemos que darle variables porque no nos dan ni un valor. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, pero acá este lado correspondiente a alfa, este es un triángulo recto. Si es un cuadrado, este es 90 grados. Este acá es 90 grados. Entonces, acá es un triángulo rectángulo. Profesor, este que está debajo del ángulo, este lado lo conocemos, es parte del cuadrado, es un lado del cuadrado. Si acá es B, acá también es B. Ahí está. Pero no tenemos EA. Entonces, ¿qué te parece? Le ponemos un valor. Ponle A. Le vamos a poner A. Y vamos a buscar la red. Entonces, va dando esos valores a los lados, tanto del triángulo rectángulo de alfa, correspondiente a alfa y correspondiente a teta, vamos a hallar lo que nos piden. Tangente de teta menos tangente de alfa. Pones acá, tangente de teta, tan de teta, menos tan de alfa. Entonces, tan de teta a teta, correspondiente acá al triángulo rectángulo ECD, ¿qué decimos? ¿Quién es opuesto? El que está al frente de teta. Ah, profesor, es A más B. Sobre, ¿quién es su cateto adyacente? El que está debajo. A es B. Menos, la tangente de alfa. ¿Quién está al frente? Ah, profesor, es A. ¿Quién está debajo del ángulo o adyacente a dicho ángulo? Está B. Y te das cuenta que son fracciones homogéneas. Y son fracciones homogéneas, ¿qué se hace, joven o señorita? Se suma la parte, lo que corresponde a los numeradores. Es decir, A más B menos A sobre B. ¿Te das cuenta que al final, que hay lo común que se parece acá? Cantidades iguales y si no diferentes se va. ¿Qué te va a quedar?
Profesor, te va a quedar B sobre B. Y esto es igual a ¿quién? A 1. Esa es la respuesta de la pregunta 3. Pasemos a la 4. A ver. Dice, en el triángulo rectángulo ABCD, recto en B, ahí lo tienes. Dice, cumple que la tangente de A veces te van a mencionar el vértice. Es 9 sobre 41. Tú sabes que la tangente es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿quién está en A? ¿Quién está frente a A? Profesor, está su cateto opuesto, que es 9. ¿Quién es su cateto adyacente? Que está debajo de A. ¿Quién es? 40. Profesor, pero te das cuenta, muy bien. Pero acá en lo que nos pide, en la expresión, se presenta seno de A, coseno de A y la cosecante. Ah, profesor, eso está relacionado con la hipotenusa. Entonces, vamos a ponerle acá una letra respectiva. Ahí lo tenemos. ¿Y qué decimos? Entonces, para hallar la hipotenusa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos acá, por el teorema de Pitágoras, vamos a mencionar a ese señor famoso que creó la relación de sus lados con su hipotenusa, ¿sí? La relación que se da en un triángulo rectángulo. ¿Qué dice el señor? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Vamos acá, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice la siguiente manera. Dice, hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es? X. Es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y te das cuenta, vamos a hacer esa multiplicación directa. Le vamos al cuadrado y sumamos. 40 al cuadrado, ¿cuánto es? 1600. 40 al cuadrado es 1600. ¿Sí? Es 1600. 9 al cuadrado, 81. Entonces, ¿qué te va a quedar? 1681. Profesor, ¿y la raíz cuadrada de 1681 cuánto es? ¿Cuánto es, campeón? Profesor, es 41. Entonces, X es igual a 41. Vamos a poner acá 41. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos a la expresión que tenemos que resolver. ¿Qué decimos? Vamos para este lado. Vamos a poner acá. Observa, tenemos esto que está acá. Tenemos esto para este ladito y tenemos acá. ¿Qué nos dice? Vamos a resolver el joven. Vamos a resolver. Mira, observa. No te distraes, observa. ¿Qué nos dice? 41. 41 está multiplicando a la expresión. Seno de A, que es igual a seno, profesor. ¿Quién seno es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Más coseno. Ah, profesor, coseno es cateto adyacente que está debajo del ángulo. 40 sobre hipotenusa. 41. ¿Listo? Profesor, en la parte del denominador que tenemos, cotangente. ¿Cotangente qué es igual? Ah, profesor, cotangente es igual. Cateto adyacente sobre 9 más. Sigue. Profesor, la cosecante. ¿A qué es igual la cosecante, profesor? Es el inverso del seno. Es el inverso del seno. Entonces, ¿qué va a ser? 41 sobre 9. Y ahí hay que observar bien, jóvenes, para realizar menos operación. ¿Te das cuenta? Mira, son fracciones homogéneas. Y te das cuenta que tienen este 41 multiplica todo lo que está arriba. Entonces va a tener 41. Entonces, al multiplicar, al final vas a simplificar esto con esto. Al final se va a ir 40. Entonces, directamente, ¿qué haces? Como está multiplicando, cancela. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, te va a quedar esta expresión. Te va a quedar esta expresión. Observa, te va a quedar esta expresión. ¿Qué nos dice? Mira, observa. Nos queda esa expresión, mira, ve. Por este lado vamos a poner la división. Vamos a poner la división. Mira, observa, ¿qué nos dice? A ver. 9 más 40 entre 1, 49. ¿Te das cuenta? 49. 40 más 41, profesor, es 81. Sobre 9. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Profesor, antes de operar,
¿Te das cuenta? Mira, observa. ¿Quién observa? Profesor, ¿te das cuenta? Acá te va a quedar 9. 81 entre 9. 9. Profesor, abajo en el denominador va a aparecer raíz de 9. Y en el número raíz de 49. Mira y lo vas a observar. A este lado lo vas a observar. ¿Qué te parece si lo hacemos hasta acá? A este lado. Y te vas a dar cuenta. Y de ahí lo vas a dividir. Mira, observa. Va a ser 49. Abajo te va a quedar. Profesor, ¿y eso se puede dividir? No se puede. Entonces, ¿qué haces? Usas tu álgebra. Usas tu álgebra, ¿qué haces? Como tienen el mismo índice, tú lo puedes separar. Tú puedes separar. Entonces separas. Y por separación tú vas a hallar el valor. ¿Qué nos dice? 49. Acá es 9. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Ah, profesor, el resultado es raíz de 49. ¿Cuánto es? Ah, profesor, ¿cuánto es? Profesor, vamos a hacer con verdecito para que resalte la respuesta. Es 7. Raíz de 9, raíz de 9, 3. Entonces, esa es tu respuesta de la pregunta 4. Campeón. Entonces, jóvenes, espero haber colaborado con tu conocimiento. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.